Esta semana iniciaremos con el estudio de la geometría analítica, empezando por hacer un análisis de lo que es un segmento de recta y los elementos que podemos encontrar en este. Recordamos que un segmento de recta es una porción de una recta que tiene un inicio y un fin. Para poder ubicar ese segmento de recta vamos a encontrar unas coordenadas o unos puntos en el plano que nos determinan dónde están ubicados el inicio y el fin del segmento de recta. En este caso tenemos el punto A y el punto B con dos coordenadas que nos determinan la longitud y la ubicación del segmento de recta. Vamos a trabajar tres elementos muy importantes que tiene ese segmento. El primero es la distancia. Para eso tenemos una fórmula que, como ustedes pueden ver, dice que la distancia entre esos dos puntos está determinada por unas operaciones entre los puntos que lo contienen y si ustedes se dan cuenta, esa fórmula está relacionada a la fórmula del teorema de Pitágoras. El segundo elemento que vamos a encontrar es el punto medio, que está determinado por una coordenada, porque esa es una coordenada que debemos ubicar en el plano y que me debe decir exactamente la mitad del punto del segmento de recta en qué punto está ubicado. Y podemos ver el dibujo, debe quedar exactamente en la mitad de los dos puntos que tenemos o del segmento de recta como tal. Y el último será la pendiente, que tenemos una fórmula que me ayuda a determinar cuál es el valor de la pendiente. Esa formulita, al hallarla, vamos a encontrar tres posibilidades. La posibilidad es que me dé una pendiente negativa, es decir, que el segmento es decreciente, que me dé una pendiente positiva, es decir, que el segmento es creciente, va aumentando, que me dé una pendiente nula o cero porque el segmento es paralelo al eje X, o que me dé una pendiente indefinida porque el segmento es paralelo al eje Y o vertical. Vamos a hacer un ejemplo en el que vamos a mirar cómo a partir de unos puntos podemos hacer una gráfica y hallar esos tres elementos. Entonces me dicen graficar y hallar la distancia del punto medio y la pendiente del segmento de recta que tiene extremos en los puntos P, 1,5 y el punto Q que es menos 3,2. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a ubicar el punto P que es 1,5, entonces aquí tenemos el 1 en X, el 5 en Y, acá encontramos el primer punto, la primera coordenada del segmento, y el segundo, que es el punto menos 3,2, menos 3 en X, 2 en Y, entonces aquí ubicamos nuestro punto Q, que es el punto menos 3,2. Entonces nuestro segmento será la distancia o esa línea que encontramos entre esos dos puntos. Eso es lo primero, ya graficamos los puntos y el segmento en mi plano cartesiano. Lo segundo que voy a hacer es que debo, para poder hallar la distancia, el punto medio y la pendiente, determinar unos valores. ¿Cuáles son esos valores? Debo determinar quién es x1, y1 y quién es x2, y2. Yo voy a tomar que el primer punto es P y el segundo punto es Q. Entonces al punto P voy a llamar que esas dos coordenadas son x1 y y1, es decir que x1 vale 1 y y1 vale 5. Y voy a decir que el punto Q será el punto número 2, entonces voy a llamar x2 al número menos 3 y y2 al número 2. Puedo cambiarlos, no tiene ningún orden, hubiera podido escoger que el punto P sería el 2 y el punto Q sería el 1 y los resultados que me dan al final deben ser exactamente los mismos. Después de haber determinado cuánto vale cada una de estas letras, entonces voy a empezar a hallar la distancia. Entonces tomo la fórmula de la distancia que me dice la distancia entre P y Q. Estas dos letras van a cambiar dependiendo de los puntos que estemos trabajando. Como aquí se llaman P y Q, entonces por eso decimos distancia entre P y Q. Cuando estábamos mirando en el caso anterior que era la distancia entre el punto A y el punto B, entonces colocamos distancia entre A y B, entonces de A, B. Aquí estamos buscando la distancia entre P y Q y tenemos esta fórmula que nos ayuda el teorema de Pitágoras a hallarla para poder hallar ese valor. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Tengo la fórmula y tengo los valores que representan las incógnitas de la fórmula. Entonces voy a hallar cada uno de esos valores. Entonces voy a decir, la distancia entre P y Q es igual a ¿quién? La raíz cuadrada. Dentro del paréntesis voy a colocar primero el valor de x2. ¿Cuánto vale x2 aquí? Entonces el valor de x2 es menos 3, entonces voy a colocar el número menos 3 menos el valor de x1, que el valor de x1 es 1. Cierro paréntesis, esto va al cuadrado, más el siguiente paréntesis dice y2,
el valor de y2 es el número 2, entonces voy a colocar aquí número 2, menos el valor de y1. El valor de y1 es 5. Cierro el paréntesis al cuadrado y recuerden que esto está todo, se le debe aplicar al final la raíz cuadrada. Ya reemplacé los valores que corresponden a cada uno de los elementos que tenía mi ecuación. Ahora lo que debo hacer son las operaciones necesarias para hallar el resultado final. ¿Qué operaciones puedo hacer aquí? Entonces lo primero voy a resolver los paréntesis. Entonces aquí me quedaría, ahora la raíz, menos 3 menos 1 me da menos 4 al cuadrado, más 2 menos 5 me da menos 3 al cuadrado. Todo esto tiene una raíz. Sigo haciendo las operaciones que vea posibles. Entonces digo primero, menos 2 al cuadrado sería, perdón, menos 2 no, menos 4 al cuadrado sería menos 4 por menos 4 me da 16 positivo, más menos 3 al cuadrado me daría menos 3 por menos 3 que me da también 9 positivo. Recuerden que sin importar si este es negativo o positivo, el hecho de que este exponente sea par dice que el resultado siempre va a ser positivo. Tengo los resultados, entonces voy a decir la distancia entre P y Q será la raíz cuadrada de 16 más 9 que me da 25 y el resultado final será que la distancia entre P y Q es igual a 5 unidades. Es decir, que esta línea roja mide exactamente 5 unidades. Si pensamos en este plano cartesiano, entonces las unidades será la distancia entre el 0 y el 1 y el 2, así. Por eso aquí no aparece centímetros, decímetros o algo así. Hablamos de unidades y las unidades no las da la distancia que tiene entre los puntos el plano cartesiano entre cada uno de los puntos. Ya habremos hallado el primer valor, que es la distancia entre P y Q. Entonces ahora lo vamos a anotar acá, vamos a decir la distancia entre P y Q, lo voy a dejar anotado para seguir hallando el resto de valores. Ese valor no es necesario ponerlo en un lugar específico, solamente lo ubico aquí, entonces digo la distancia entre P y Q tiene 5 unidades, ya hallé el primer valor. Voy a hallar el segundo valor, entonces el segundo valor es el punto medio. Ese punto medio no es un solo resultado, es una coordenada, por eso está separada aquí por una coma. Entonces dice, el punto medio entre P y Q es igual, y debo utilizar esta fórmula para hallarlo. Entonces voy a hacer las operaciones. Punto medio entre P y Q será igual a ¿quién? X1, reemplazo el valor de X1, que es 1, más X2, reemplazo el valor, que es menos 3. Todo esto está dividido entre 2, y aquí está la coma que me divide los dos puntos, la coordenada en X y la coordenada en Y. Ahora reemplazo los otros valores. Y1. ¿Quién es Y1? El número 5. Más el valor de Y2. ¿Quién es Y2? El número 2. Esto está dividido sobre 2. Listo. Ya reemplacé los valores que corresponden, ahora voy a hacer todas las operaciones que vea posibles. El punto medio entre P y Q será igual a ¿quién? 1 más menos 3 me va a dar menos 2, dividido entre 2, me falta 1. 5 más 2 me va a dar 7, dividido entre 2. Tengo ya los dos valores. Ahora voy a mirar qué otra operación puedo hacer para simplificar esos números lo más posible. Entonces, menos 2 sobre 2 me daría menos 1, como es un número entero, lo reemplazo por el número menos 1. 7 dividido 2 me da 3.5, como no es un número entero, sino un número con decimales, entonces lo voy a dejar como está, como 7 medios. Pero aunque lo dejo como está, debo recordar que este valor es 3.5 al momento de ubicarlo en el plano cartesiano, pero no lo reemplazo dentro de la coordenada, sino que lo tengo en cuenta ese valor como un decimal. Listo. Este es mi punto medio y ese punto medio lo debo graficar en mi plano. ¿Cómo lo voy a graficar en mi plano? Recuerden, este primer valor es la coordenada en X y este segundo valor es la coordenada en Y. Entonces el primer valor, la coordenada en X es menos 1, o sea aquí, menos 1 en el eje X, y en el eje Y es 7 medios, que ya dijimos que era 3.5, entonces es la mitad entre el 3 y el 4, entonces 3.5 me quedaría más o menos aquí. O sea que el punto medio es, subo desde el menos 1 hasta el frente del 3.5 o del 7 medios, y mi punto medio me va a quedar acá. Este es el punto medio de mi figura. Si ustedes ven, primero debe quedar sobre el segmento, el punto medio no puede quedar por aquí o por acá o por acá, no puede quedar. Y segundo, si ustedes observan, debe estar en la mitad
de los dos, o sea, esta distancia hasta aquí debe ser esta misma distancia hasta acá. Como estamos seguros de que se cumplen esas condiciones, ya sabemos que este es mi punto medio, entonces lo voy a anotar en mi gráfica para continuar los demás procedimientos. Entonces ya lo anotamos aquí, punto medio entre P y Q me dio menos 1,7 medios, aquí está ubicado en mi plano cartesiano. Ahora vamos a hallar el último valor, que es la pendiente de mi segmento. Entonces la pendiente me dice la fórmula, que es esta que está aquí. Voy a reemplazar por los valores que tenemos, voy a decir mi pendiente será igual a ¿quién? Y2, pero ¿quién es Y2? Y2 es 2, menos Y1. ¿Quién es Y1? El número 5. Sobre X2, X2 es el número menos 3, menos, como dice la fórmula, X1, y X1 es el número 1. Voy a hacer las operaciones, entonces esto me va a decir que 2 menos 5 me da menos 3, y menos 3 menos 1 me da menos 4. Es decir, que mi pendiente, en este caso, como tengo negativo dividido negativo, entonces me va a quedar positivo. Mi pendiente es 3 cuartos, que representa 0,75. Es lo mismo. ¿Esto qué significa? Primero, la pendiente me dio positiva, significa que es creciente. Si vemos aquí la línea va subiendo, va aumentando. Si aquí me llegara a dar positivo, pero yo veo que mi línea va descendiendo o es negativa, va bajando, significa que algo cometí mal en las operaciones, debo revisarlo. En este caso es positiva y yo veo que mi pendiente es positiva, estoy bien. Y segundo, este número 0,75 me dice que este segmento, cada vez que pasa de un número en un número, tiene que ir aumentando de 0,75 en 0,75. O sea, ese es su aumento. ¿Qué significa? Que si este número, por ejemplo, fuera 1, quiere decir que cada vez aumenta de 1 en 1. Que si fuera un 2, quiere decir que cada vez aumenta de 2 en 2. Es decir, que entre mayor sea este número, la línea que vemos aquí debe ser mucho más inclinada hacia arriba. Igual que si fuera negativo, debe ser mucho más inclinada hacia abajo. Aquí me da positiva, como podemos ver, y me da 0,75 porque su inclinación es un poquito baja y no aumenta tanto, aumenta de 0,75 en 0,75. Entonces ya habré completado el tercer valor, el tercer elemento, y lo voy a anotar aquí en mi gráfica. Entonces va a quedar mi gráfica con los puntos, el punto medio, la distancia y la pendiente. Esta gráfica resume toda la información que me dieron aquí y los elementos que me pidieron allá. Así habré resuelto este primer ejercicio y con esta idea podré resolver los ejercicios que tengo que hacer en mi trabajo de esta semana. Muchas gracias.